Hola, buenas tardes. Hoy aquí en el taller de construcciones tenemos una visita de un profesor de la Universidad del Vallès, la UPC, Universidad de Arquitectura del Vallès. Él es profesor doctorado en sostenibilidad en el área de energía solar. Ahora nos va a contar todo en más detalle Stoften, y es un gran amigo que compartimos muchas charlas, muchas experiencias de vida, pero creo que lo importante es que nos cuente todo su trabajo como docente, investigador, y en el área de la sostenibilidad, que es nuestro avance del trabajo práctico de ahora. Él nos va a comentar unos conceptos, pero no quiero hablar de eso. Sí, me gustaría que anímense y prendan las cámaras para compartir entre todos este eh, aula que estamos construyendo. Estamos invitando en esta sesión al tercer invitado del año, Stoften. Bienvenido. Hola Claudio, hola a todos, buenas tardes. Y nos va a comentar, bueno, cuéntanos tú tu charla o tu forma de comentar estos temas de la sostenibilidad, cómo has trabajado. Bueno, buenas tardes a todos. Ya sé que son 150, o has dicho, ya tenemos 70 y algo, así ya tenemos un quórum para empezar. Pues gracias por la invitación, Claudio. Pues me llamo Thorsten Masse, como veis en el nombre, supongo en la ventanita. Soy alemán en principio, todavía soy alemán, llevo 20 años en España, 22 exactamente. Y nada, hemos compartido tiempo este doctorado con Claudia hace mucho tiempo y ahora hemos reconectado también. Y soy profesor en la UPC, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Sant Cugat, concretamente la pequeña escuela de arquitectura que tenemos. Tenemos una grande en el centro de Barcelona y la pequeña en el Vallès, que es una escuela que se ha formado en los años finales 80 o inicio 80, como una reacción casi post-franquista de los profesores más rebeldes que habían separado un poco de la escuela núcleo, digamos, en este tiempo. Y soy profesor de tecnología de la arquitectura y llevo unos 20 años investigando y trabajando en temas de energía solar en la arquitectura, la integración de sistemas solares en fachadas o en la piel de edificios. Y últimamente desde hace 10, 12 años, llevamos una línea de construir con alumnos casas solares experimentales, que es un poco lo que ha marcado nuestra escuela en la última década, con grupos de estudiantes de 50 hasta 100 estudiantes durante 2 años, planificando, construyendo y operando casas solares energéticamente autosuficientes, en el marco de un concurso internacional de universidades que se llama Solar Decathlon, que viene de Estados Unidos. Quizás habéis escuchado de esto. Desde el 2002 en Estados Unidos era en principio un concurso de ingenieros, ¿no?, de hacer los sistemas más eficientes en climatización, pero después, desde el 2008, se ha diseñado la competición europea, y en las sucesivas ediciones hasta el 2019, era el último, ha ido transformándose la temática hacia una visión mucho más holística en sostenibilidad, ¿no? Hacia nuevos modelos de vivienda, la circularidad en temas de materiales sostenibles y la autosuficiencia energética, pues también de forma más holística, ¿no?, con tecnologías más sofisticadas. Así es una manera de enseñar arquitectura a través del proyecto, ¿no? El Design Build Approach, ¿no?, en inglés. Así, diseñar, construir y con esto aprender. Desde antes de salir a la carrera ya había hecho el primer edificio. Esto no se puede generalizar para todos los alumnos porque son siempre grupos que trabajan en ello, pero ha sido realmente un antes y un después en la UPC, en nuestra pequeña escuela de arquitectura de unos 600, 700 alumnos, y ha significado una transformación también en el activismo que muestran los alumnos de participar en proyectos reales, digamos, ¿no?, vinculados a la sociedad. En Estados Unidos hay un antecedente que quizás conocéis,
que se llama Rural Studio en Alabama, que hace muchos años también construyen casas para gente desfavorecida, reforman viviendas de gente pobre en la área rural de Alabama, y los alumnos tienen todo un truck, un camión de herramientas, planifican en el aula y después construyen esta casa junto con el propietario con muy pocos recursos siempre, ¿no? Y financiado por patrocinios, etcétera, y fundaciones, el sistema que tienen en Estados Unidos. Así, la idea es ir fuera a la sociedad y construir y aprender sobre el terreno, ¿no? Y dentro de la charla de hoy os presentaré los 4 proyectos que hemos desarrollado y construido en la UPC hasta ahora, explicando un poco el contexto y el concepto de los propios edificios, que son siempre prototipos, siempre son en cierta manera provocadores, ¿no? Para pensar nuevas formas de habitar, y no solo a nivel constructivo, sino también a nivel de uso, ¿no? Del propio edificio y el concepto de la vivienda, digamos. Pero esto se va a englobar en un contexto más amplio de 3 principios básicos que creo que son los esenciales hoy en día para hacer arquitectura, ¿no? Que ahora mismo veremos cuando empezó con la presentación, digamos, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Llevo una pequeña unidad a la UPC para este tema, el CISOL, y el Living Lab, la casa solar convertido en laboratorio, donde hacemos, digamos, seminarios más en el sitio mismo, en la misma casa, explorando la casa con sus tecnologías y aprendiendo, tocando las cosas, digamos, ¿no? Ahora también estamos en procesos de reforma y la pandemia obviamente nos ha cerrado también el campus durante año y medio. Estamos recobrando vida, digamos, reactivando también nuestra vida social en el campus y tenemos probablemente una situación parecida en muchas otras escuelas de arquitectura, ¿no? ¿Qué más? A vez en cuando también algún proyecto europeo en que participamos o hemos participado sobre la transición energética de municipios en Europa, trabajando con ciudades para crear mapas, hojas de ruta de transición, ¿no? Cómo se desarrollarán los edificios en los próximos 30 años o el espacio urbano. Son grandes temas. Yo, como perfil profesional, soy bastante diverso. En este sentido, no soy el clásico arquitecto que se siente y el detalle y la ejecución, sino también toco temas de huella de carbono, por ejemplo, ¿no? Trabajamos este momento sobre el lifestyle carbon footprint, la huella de carbono de nuestro estilo de vida, porque al final la vivienda forma el sustento el entorno construido, el sustento de nuestro estilo de vida, y actualmente estamos pasándonos de recursos y energía que estamos consumiendo, como sabéis muy bien. Y cómo reconducir esto, primero es saber dónde estamos, ¿no? ¿Qué estamos realmente, qué está asociado, qué emisiones de carbono están asociadas con nuestra vivienda, con nuestra movilidad, alimentación, etcétera? También será parte de la charla, de la presentación. Así saltaré de muchas escalas y de muchos conceptos y al final habrá una conclusión total y hacemos la clausura. No, en broma. Así, la idea es obviamente conduciros de 3 temáticas y siempre ver proyectos concretos que yo considero ejemplares, que después o las conocéis ya porque los habéis, se han ido presentando o los conocéis, o si os interesan después podéis buscar más información y sirve de inspiración, ¿no? Para vuestros proyectos de planificación de una vivienda prefabricada, sostenible, sustentable, como he escuchado, que es vuestro objetivo, ¿no? Este curso. No sé qué más decir. Estoy en el Green Building Council de España, también representando la UPC en temas de economía circular. Yo creo que ahí tenemos un gran reto de cerrar los ciclos de los materiales. Con esto también empieza casi la charla. Unas reflexiones sobre este estilo, pero estamos lejos también conseguirlo, ¿no? La circular economy, la economía circular, suena muy bien y es un buzzword que ahora se usa en muchos sitios, y todavía no sabemos ni cómo implementarla, pero será realmente una parte esencial para la supervivencia en cierta manera, ¿no? Y reducir este gasto energético y de recursos incontrolado que tenemos actualmente. Si os parece, empezamos la charla, ¿no? Son unos 60 minutos y voy bastante a saco, ¿no? Es un poco la charla que doy regularmente a mis alumnos.
y es repasar muchos conceptos y después tenemos igualmente un espacio también quizás de dudas, preguntas, no sé, vía chat o directamente si os atrevéis y podemos discutir o comentar ciertas cosas, ¿no? Así, si te parece bien, Claudio. Perfecto, cuando quieras, da inicio. Pongo la presentación y empezamos el show. A ver dónde tenemos. Aquí está la presentación. Compartir. ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Vale. Pues la charla se llama Efficiency. Ah, bueno, esto también, disculpad, mis presentaciones son todas en inglés, pero yo hablo obviamente en castellano, en catalán o en alemán o lo que sí. Pero como nuestros cursos online y todo el material en principio lo generamos muchas veces en inglés, la presentación está en inglés, pero con mucha imagen, etcétera, si no haya problema. Ahora tengo que ver cómo paso aquí. Ah, vale, perfecto. Efficiency, sufficiency and circularity, ¿no? La eficiencia, la suficiencia y la circularidad son los grandes temas que tocamos y vamos a ver algunos proyectos. Así, la idea es hablar de los grandes retos, de las estrategias que nos pueden ayudar a salir de la situación conflictiva, para decirlo de cierta manera, que tenemos actualmente, de proyectos concretos, las tecnologías detrás y unas conclusiones. ¿Cuáles son los retos actuales que afrontamos ya casi a escala global y con esta imagen ya más general? Empiezo, lo muestro un poco con esta imagen, ¿no? Uy, perdonad que aparece en la ventana, no, así está bien, ¿no? ¿Cuáles son los grandes conflictos? Esta imagen en cierta manera lo representa, yo diría, son muchos, pero se puede reducir a tres conceptos básicos o problemas básicos. Uno es la demografía. Somos demasiada gente en el mundo que tiene un hambre en energía y recursos y que vivir bien y en un estilo occidental. Tenemos los recursos de la biosfera limitados y por lo tanto llegamos a unos límites de facilitar los recursos a las personas para desarrollar su estilo de vida deseado. Y finalmente nos está atacando al cambio climático como resultado de este gran consumo de recursos, sobre todo fósiles y minerales, que estamos utilizando para construir lo que estamos construyendo y vivir como estamos viviendo actualmente. En este sentido, si bajamos ya a la escala de ciudad y a título introductorio, vivimos en un momento en que todo son procesos lineales, digamos. El metabolismo urbano también es un mecanismo lineal en que importamos energía, materiales, recursos y emitimos waste, residuos, agua contaminada, aire contaminado, CO2, producimos calor, ruido. Es decir, las ciudades son también desequilibrados en su metabolismo urbano. Y esto obviamente nos crea entornos urbanos también de poca calidad de vida, que al final crean otros efectos como la gran movilidad necesaria para escapar de estas ciudades los fines de semana o en las vacaciones. Es decir, la ciudad en sí mismo ya está en una fase crítica de repensar esta linealidad y el metabolismo. Pero si bajamos a nivel de edificio, nos enfrentamos al mismo problema. Los edificios son objetos de consumo lineal. Básicamente, las personas en España consumimos agua de consumo hasta 160 litros por persona al día. Puede ser agua de 120 quizás si nos esforzamos, pero debajo de 100 casi nunca. Consumimos 2 kilogramos de energía que al final emite 2 kilogramos de CO2 por persona y día a nivel de consumo energético, y también emitimos residuos domésticos de 1,7 kilogramos en Barcelona por persona y día. Y al final los propios edificios también se convierten en residuos, y si calculamos la masa del edificio durante su ciclo de vida de quizás 50 años y repartimos esta masa, este peso, también son casi 2 a 3 kilogramos de residuo de construcción por persona y día que estamos generando a través de nuestros edificios lineales, lejos de integrar conceptos circulares.
aquí unos datos de los del CO2 asociados a la construcción en España. Y se ve, lo único que quiero transmitir, no os quiero aburrir con demasiados gráficos, pero se ve que la mitad del CO2 emitido está relacionado con la construcción del edificio y la otra mitad aproximadamente con el funcionamiento, ¿no? La calefacción, la refrigeración y el consumo, es decir, lo operational energy, como se dice en inglés, ¿no? Así tenemos de momento un 50-50 en emisiones asociados tanto a materiales y construcción como al ciclo de vida y el funcionamiento de los edificios. Y en total tenemos una muy gran responsabilidad como arquitectos y como sector de la construcción. 36% de todas las emisiones van al sector de la construcción, 40% de la energía consumida, 50% de los materiales y 25% del agua que consumimos. Es decir, tenemos una gran responsabilidad en los desequilibrios ambientales que ahora mismo estamos afrontando. Esto es una imagen que siempre muestro en mis talleres con 12, 15 alumnos y discutimos. Y la pregunta es, ¿cuál es el medio de transporte más sostenible de estos tres? Y ahora no voy a hacerlo y no tenemos tiempo de discusión, pero detrás obviamente hay conceptos y entornos y tecnologías y estrategias muy diferentes. Lo hago sencillo, dejando aparecer las tres palabras claves y hablamos, por ejemplo, de la suficiencia cuando se trata de esta bicicleta hecha toda de madera en el norte del Congo, que puede permitir transportar 100 kilos de carga hasta 60 kilómetros por hora bajando la montaña, ¿no? O hablamos del Chevrolet de los años 50 en Cuba, que está ya reparado 1000 veces con partes de tanques rusos y otros. Yo he ido ahí, he hablado con mucha gente de ello, por eso lo sé en persona. O hablamos del Electric Smart, ¿no? El Smart, el coche de Stuttgart, de Mercedes y Smart, la ciudad todo eléctrico y todo fantásticamente limpio, ¿no? Parece que hablamos aquí de eficiencia, aquí de circularidad, aquí de suficiencia, pero en realidad también se podía adaptar los conceptos a los otros, ¿no? La circularidad también está claramente aquí, porque todos estos materiales son materiales orgánicos que vuelven a la biosfera y esta bicicleta se deja construirlo con lo que se encuentra aquí en el sitio. Por lo tanto, tenemos una circularidad perfecta con recursos naturales. Además, es eficiente si consideramos que 60 kilos, 100 kilos hay que transportarlo con una bicicleta de madera. Y al mismo tiempo podemos decir un Electric Smart es suficiente porque tiene solo 2 plazas, ¿no? Es un coche reducido, pequeño y lo hemos reducido al mínimo necesario para la movilidad urbana. Es decir, los conceptos al final son aplicables en muchos contextos y hay que considerar siempre el contexto sociocultural, económico y tecnológico donde operamos algún tipo de artefacto, digamos, sea edificio o en este caso coche, ¿no? Obviamente un Smart no tendría la infraestructura para operarse en la selva o en los bosques del Congo y esta bicicleta bajando las montañas de Stuttgart tendrá un problema también de seguridad y de reglamento, etcétera, ¿no? Es decir, no podemos trasladar un caso al otro. Y la discusión está abierta. Yo creo que no hay una solución que uno sí sea más sostenible que otro, ¿no? Esto es básicamente para abrir la visión que la sostenibilidad no es fácil de definir. Y tiene muchas interpretaciones y también tiene después también mucho campo de greenwashing de empresas, de sellos, etcétera. Y os quiero simplemente recomendar ser siempre crítico con todo lo que se vende y lo que se representa o lo que se denomina verde, suficiente o sostenible o sustentable, ¿no? Hay que tener un ojo crítico en todas estas interpretaciones. Vamos a las estrategias. Una primera estrategia, como he dicho ya, es la eficiencia. Es decir, en alguna manera evitar que utilizamos o malgastamos material, energía, esfuerzo, dinero o tiempo cuando producimos algo. Los green technologies, los green buildings, green cities son eficientes, ¿no? Las casas pasivas, todo esto son sellos para la eficiencia y se puede medir a través del COP, por ejemplo, el Coefficient of Performance, el coeficiente de funcionamiento de una máquina de bomba de calor, por ejemplo, o los kilowatt-horas por metro cuadrado que consume un edificio en refrigeración o calefacción,
o en toneladas de material por metro cuadrado necesarias para construir algo, o en los litros por 100 kilómetros en un coche, ¿no? Porcentajes, euros por metro cuadrado. La eficiencia tiene muchas formas de medirse. Si volvemos al campo de la arquitectura, tampoco no es nada nuevo. La arquitectura ha sido tradicionalmente eficiente y ha trabajado con los recursos disponibles en el lugar. Y si queremos ir ya a la forma urbana agregada, tenemos ya como ejemplar 400 años de Cristo, la ciudad de Priene, ciudad griega antigua, donde ya había una constelación de casas apareadas, eficientemente colocadas orientación sur para que por el verano estén protegidos contra el calor y en invierno se calentarían con la radiación solar. Son casas que unen una unidad de vivienda con un lugar de trabajo y crean una alta densidad urbana. Es decir, los conceptos ya existen desde hace miles de años de ser eficientes. Hacemos un salto rápido porque no es una clase de historia, pero obviamente el vidrio como elemento constructivo disponible a gran escala a través de la producción industrial y disponible desde la mitad del siglo XIX para edificios de momento, al inicio sobre todo industriales, entre comillas, ¿no? De exposiciones como el Crystal Palace de Richard Turner. El vidrio ha permitido realmente crear eficiencia porque nos ha permitido cerrar espacios y captar radiación solar. En ese sentido, el desarrollo del vidrio a nivel industrial, el vidrio plano de gran tamaño, ha permitido que desde la mitad del siglo XIX hemos podido construir este tipo de edificios que al inicio no se consideraban arquitectura, eran como espacios de exposición industriales, etc. Saltando ya uno más a los años 20 del siglo XX, ya encontramos la primera arquitectura solar y uno de los primeros era el Fred Keck en Estados Unidos, que construía fachadas vidriadas también con solapes de la cubierta como protecciones solares, y era el primero que preguntaba después también a los habitantes sobre el confort y evaluaba los edificios durante su funcionamiento, controlaba los gastos en calefacción y estimaba los ahorros aproximados a través de estos espacios invernaderos. Es decir, hablamos de los años 20 del siglo XX, en que empieza lo que realmente podemos denominar arquitectura solar, ¿no? Después, en el año 23, otro ejemplo muy importante de Martin Wagner, para un concurso en Berlín, viviendas postguerra de la Primera Guerra Mundial con este principio de la cebolla, ¿no? Protegiendo un espacio interior de vivienda que será la sala de estar a través de un anillo de segundas habitaciones que son estancias, el baño, la cocina, y después un tercer anillo que es esta piel vidriada que nos crea todavía un colchón térmico que permite después plantar frutas y verduras para el autoconsumo. Esto es un típico concepto de un concurso, la casa creciente, The Growing House en Berlín en el año 23, donde se buscaba nuevas formas de habitar postguerra, autosuficientes, energéticamente eficientes y lo más autosuficientes posibles a nivel de alimentación también, ¿no? Si seguimos con otro ejemplo de los años 40, tenemos Frank Lloyd Wright, la casa Jacobs II en el desierto de Arizona, ¿no? Con esta curvatura que lo protege contra los vientos fuertes del desierto y al mismo tiempo está enterrado en el terreno con la cara norte y permite la penetración de la radiación solar hasta que toque esta radiación la parte de la inercia térmica de las paredes de piedra natural o el suelo, y con esto climatiza, almacena la energía solar, y por las noches frías del desierto estos materiales ceden de nuevo este calor y climatizan este espacio, ¿no? Son conceptos de arquitectura solar pioneros y Frank Lloyd Wright obviamente un interesante representante. Otro salto rápido para llegar a la actualidad, años 70. Ahora hablamos de dos eventos importantes que nos han influenciado, que eran las crisis del petróleo del 72 y 79, y aquí empezaba lo que se dice la first generation o nueva generación de la arquitectura solar en Estados Unidos, y el Steve Baer era uno de los grandes representantes que con estas casas autoconstruidas
con, bueno, casi como ironía, ¿no? Barriles de petróleo pintados en negro y rellenos de agua, como elementos de almacenamiento de energía durante el día a través de estos reflectores que reflejan también la radiación solar, ubicación Nuevo México, y por la noche se puede cerrar este panel y mantener toda esta energía en el interior, ¿no? Y cerrar este panel aislante y aislar la casa y tener todo este calor, digamos, para climatizar la casa por la noche. Estos tenían muchos problemas de infiltraciones, no estaban tan conscientes que la airtightness, la estanquidad al aire, es un tema importante en este caso, ¿no? Y tenían bastante problemas en este sentido, pero era la primera generación, digamos, que experimentaba con estos edificios. Y finalmente, a partir de los 80s, 90s, la cosa va en serio. La International Energy Agency empieza con el Solar Heating and Cooling Program y se empieza a investigar de manera estructurada prototipos de sistemas de recuperación de calor, de aislamientos, de captación pasiva, sistemas activos y pasivos a través de prototipos reales, uno a uno. Y esto, por ejemplo, es el de una colega de Noruega, donde he tenido el placer como estudiante de doctorado de hacer un intercambio, y era una de las participantes en el programa con su propia casa. Tenía una máquina gigantesca de recuperación de calor que hizo un montón de ruido, pero una de las primeras, digamos, que se evaluaban para recuperar el calor de la ventilación de los edificios, ¿no? Y no ventilar el aire calentado del interior directamente al exterior, sino recuperarlo a través de máquinas, ¿no? Supongo que estáis un poco familiarizados con este tipo de tecnología o lo habéis escuchado por lo menos. Pues ya llegamos a los años 90 y se establecen, digamos, en este caso el Passive House como estándar o como manera de hacer arquitectura eficiente en Alemania, el contexto centroeuropeo, y la limitación son 15 kWh por metro cuadrado en demanda en energía para la calefacción de los espacios interiores. Esta cifra llega porque estos 15 kilovatios son justo el punto cuando podemos eliminar un sistema centralizado de calefacción a base de radiadores y agua. Y todo este ahorro de instalación se puede invertir en mejores ventanas, en más aislamiento y en una arquitectura más pasiva. Por lo tanto, la inversión elevada se compensa a través del ahorro de un sistema centralizado de calefacción a base de agua, y se puede calentar el edificio a través de un sistema de aire, ventilar y calentar a través de aire. Y esto, digamos, define desde los años 90 el Passive House, y ahora también hay una traducción o se está buscando una definición para climas mediterráneos, etc. Pero el Passive House es ya un estándar, digamos, a nivel de eficiencia o edificio eficiente, ¿no? Otro edificio muy importante, interesante, un hito en la arquitectura, es la casa solar de Freiburg, del ISE, del Instituto de Recerca del Fraunhofer, con mi colega Carsten Voss en el año 97, ahora es profesor en Wuppertal, y en su tiempo como doctorando hizo esta casa, que es la primera casa que está autosuficiente energéticamente durante todo el año y desconectado de la Shasha, de la red eléctrica. Es decir, a través de la fotovoltaica y colectores térmicos han almacenado calor. La fotovoltaica lo han almacenado, como no había tan buenas baterías en este tiempo, a través de hidrógeno y con una ¿cómo se llama? Célula de combustible. Posteriormente, a base de hidrógeno, podían generar de nuevo electricidad. Esto también tenía muchos conflictos tecnológicos, etc. Pero es la primera casa que durante un año estaba ocupado con una familia viviendo dentro y se ha alimentado exclusivamente de su propia energía. Más allá de la arquitectura vernácula que conocemos y que no tenía nunca electricidad, ¿no? En los siglos pasados. Obviamente hablamos de una vida moderna, entre comillas, ¿no? Y volviendo salto atrás, ya veis, hablamos de todas las escalas. Interesante dato, el colector solar térmico se ha inventado y patentado la primera vez en 1892, es decir, hablamos de 130 años de historia, y es decir, no hablamos de una tecnología innovadora,
sino una tecnología de una caja con 4 tubos de cobre que calienta el agua, y hoy en día son obligatorios en España, por lo menos, de integrales, y cubrir un 60% o 70% con la demanda a través de energías renovables, ¿no? Tiene una historia curiosa de la arquitectura solar. También es curioso saber que en los años 30, en Florida, en Estados Unidos, ya 60% de los edificios nuevos tenían colectores solares integrados, térmicos, ¿no? Para agua caliente. Era una tecnología en boom. Lo que pasa después vino el gas barato y el recurso fósil, y no era competitivo, y toda la industria desapareció. Y esto es la historia de la energía solar del siglo XX. Siempre cuando haya una alternativa de un recurso fósil o en el mercado otra alternativa más barata, la solar no era de interés, ¿no? Y la industria perdió el full. Y ahora la pregunta es, ¿dónde vamos con la energía solar térmica, con los sistemas solares térmicos? Porque hay alternativas hoy en día que básicamente son energía solar fotovoltaica, es decir, electricidad, que hace funcionar bombas de calor. Y estos sistemas son muy eficientes y puedes evitar todas las instalaciones hidráulicas, digamos, de un sistema de colectores. Pero esto no está decidido, también tenemos la geotermia, pero la búsqueda de recursos renovables obviamente está en pleno auge y las tecnologías compiten entre ellos. Si hacemos de nuevo un salto rápido a la actualidad, esto es un estudio que hicimos hace unos años sobre formas de integración de colectores térmicos, lo hicimos también para fotovoltaica, y se ve que la piel de los edificios, toda la fachada y cubiertas tienen la posibilidad de todo tipo de colectores. Aquí vemos alguna imagen, ¿no? Que pueden ser con capas de vidrio, pueden ser sin vidrio y metálicos, pueden ser a base de aire o de agua. Y pueden ser semitransparentes, pueden ser de tubos, pueden ser planos y pueden ser aislados y opacos, o pueden crear también paneles de cubierta como estos acabados aquí, ¿no? Es decir, las tecnologías solares tienen muchas formas de entrar en la edificación para generar y facilitarnos energía, y lo importante es que forman parte del sistema constructivo, ¿no? Que forman parte de las fachadas. Y hay muchos sistemas y empresas en el mercado que se disputan este potencial, digamos. Y sí, este tema. Aquí tenemos un ejemplo guapo de Dinamarca con estos colectores térmicos y a base de agua integrados como una franja en la fachada sur, y en partes es agua y en partes es para la ventilación y aire, y están atractivamente integradas. Es decir, esto es el objetivo, ¿no? Que estas tecnologías no sean solo aplicadas sobre la cubierta, sino que aprendemos de integrarlos bien en el sistema de fachadas o cubiertas. Y el outlook, digamos, la visión un poco futura, son elementos multifuncionales que combinan fotovoltaica, tubos al vacío térmicos, por ejemplo, y lamas que contienen la propia fotovoltaica, que nos permiten hasta también la regulación de la luz del interior, ¿no? Así siempre podríamos decidir si queremos ahora luz natural, si necesitamos producir más calor o más electricidad, ¿no? Son elementos multifuncionales que con una gestión inteligente dan paso a pues, fachadas, dirían, del futuro, ¿no? En cierta manera. Esto es un proyecto de investigación que no sé hasta qué punto está como producto en el mercado, ¿no? Y importante en este contexto, si hablamos de tecnología, que no podemos verlo como una parte aislada, sino hay que verlo en el contexto. Este proyecto, supongo en algún lugar lo habéis visto, BEDSET, vuelve a aparecer después, de Bill Dunster en Londres. Es el Paddington Zero Emission Development. He estado 2 veces aquí, he tenido también el Bill Dunster en la UPC como conferenciante, y he hecho una entrevista en su despacho también sobre sus proyectos en el marco de un proyecto europeo. Es un tío muy, muy interesante, muy luchador para una arquitectura verdaderamente sostenible a largo término, a larga escala, a gran escala y en toda su complejidad, ¿no? Integrando también aspectos sociales, de movilidad, etc. Ahora vemos más, ¿no? Lo más importante, visible siempre son estos windhowls, ¿no? Que son elementos de extracción y impulsión de aire que no llevan ventilador, no necesitan electricidad. Simplemente a través del movimiento libre de estas chimeneas recogen los vientos dominantes que se impulsan al edificio
y extraen automáticamente el aire. Perdón. Por lo tanto, aquí tenemos un primer ejemplo holístico de arquitectura sostenible que os recomiendo estudiar. Hay muchas publicaciones sobre el proyecto. Un libro publicado y ya lleva su tiempo. Es del año 2000 y era uno de los más pioneros, diría, en su tiempo. Aquí vemos un esquema que explica, ¿no? Se trata, BETSET es Energy Positive over Lifetime o, digamos, durante todo el ciclo de vida, al final es... no emite emisiones, es zero emission, cero emisiones durante el ciclo de vida de todo el edificio, incluido la movilidad de las personas, la energía, el agua, el tratamiento de agua, etc. Entonces, esto tiene que ser el reto, que los edificios sean neutrales durante todo el ciclo de vida. Y aquí refleja bien esto en este esquema. Y hay otros términos como los Nearly Zero Energy Buildings, los NETZEB, que ahora mismo en Europa son mandatory, son obligatorios, ¿no? Ya es un estándar introducido, tanto privado como edificios públicos tienen que ser Nearly Zero Energy. El problema es la definición en cada país es muy diferente y significa que deben que consumir muy poca energía y deben que producir esta energía en el edificio o muy cerca, pero tampoco no se dice dónde está muy cerca, si es en el barrio o si la siguiente planta de biomasa o dónde está exactamente. Es decir, hay mucha laguna todavía por definición, por definir este concepto en todos los países europeos, pero estamos de buen camino, digamos. Y otro ejemplo interesante, Freiburg Vauban, también un proyecto desde los años 2000, ya desarrollándose. Estos son las viviendas plus energía, que ya generan más energía de lo que consumen estas personas que viven dentro durante un año, a nivel energético. Por lo tanto, estas cubiertas fotovoltaicas atractivamente integradas son el motor de funcionamiento de estos edificios y, digamos, facilitan toda la energía necesaria. Se puede discutir la arquitectura, son sistemas constructivos basados en madera, con alto grado de aislamientos, llevan recuperadores de calor individuales en la fachada para ventilar, expulsar e impulsar aire y renovar el aire interior. Son edificios bastante atractivos a nivel para familias alemanas, sobre todo porque llevan pequeño jardín y es justo la mira también que digamos, de la middle class alemana, para decirlo, ¿no? Clase media alemana. Y ahí mencionar de nuevo todos los estándares energéticos, ¿no? Que han aparecido desde el Passive House a los estándares energéticos en Suiza, como el Minergie, y ahora los Zero Energy Buildings a nivel europeo ya, ¿no? Esto hay que actualizar ya están establecidos y ya son válidos que todos debemos que construir Nearly Zero Energy Buildings a nivel europeo. Si miramos el impacto, esta gráfica también es interesante porque muestra, yo he empezado con el CO2 de los edificios, de la construcción, y él para hacer funcionar los edificios. Y realmente estamos bajando, la operational energy, toda la energía que necesitamos para hacer funcionar los edificios está bajando, lo que nos queda, y al final llegamos a cero porque tenemos tantos renovables integrados que podemos producir esta energía durante el ciclo de vida. Lo que nos queda para compensar es la energía incorporada en los materiales, que es la embodied energy. Y esto es el gran reto, también en la descarbonización, que es el gran reto también a nivel europeo o en general de la sociedad y del entorno construido, ¿no? Construir con menos emisiones de carbono asociados. Esto básicamente son ir hacia materiales orgánicos, la madera, y a una economía circular que recupera todos los materiales utilizados y los reintroduce en un ciclo de producción nuevo de edificios. Bueno, cerrando este capítulo, los eco-neighborhoods, esto es una imagen de Vauban que yo mismo hice hace ya demasiados años, pero hace 15 años hemos ido de visita y el barrio estaba así, ¿no? Niños felices jugando y todos los arquitectos de Barcelona no podíamos creer que idílico era todo, ¿no? Sostenible, verde. Y realmente es así, es un lugar sin coches, la gente aparca afuera, todo es peatonal, las tecnologías integradas, altamente eficientes, pero también hay un efecto que se llama rebound effect. Es interesante mencionar dentro de tanto idilio de barrio ecológico que la gente si tiene, estos son todos jóvenes académicos, activistas ecologistas que se interesaban, pero con los años
han ganado posiciones en sus empresas, viajan más y viajan en avión, emiten mucho más CO2, se pueden permitir vacaciones también más lejos y viajan más, tienen 1 o 2 coches por familia y este es lo que se llama rebound effect, efecto rebote, ¿no? Tú ahorras en energía y con esto en dinero, pero después utilizas esto para otras formas de consumo, sean vacaciones, otros bienes, otro coche. Y esto es un clásico efecto que se nota en todos los proyectos de eficiencia energética, ¿no? Y esto es un efecto que hay que atacarlo a nivel de social. Esto tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, etc. Pero bueno, ahí está. No me voy a alargar. Quiero simplemente decir con estas imágenes que la pieza única del edificio hay que entenderlo dentro de un barrio, hay que verlo a nivel sistémico. Hoy en día hablamos de los barrios ecológicos, que los smart cities también es la siguiente fase, digamos, ¿no? Pero los edificios individuales son un elemento activo que ahora comunica con los edificios vecinos. Por ejemplo, en este barrio hay 2 edificios que uno tiene una bomba de calor a base de gas, produce electricidad y lo comparte con el otro cuando lo necesita. Este tipo de sinergias o la fotovoltaica se puede distribuir entre varios edificios, ¿no? Esto era bastante novedoso en su tiempo, pero vamos hacia estos smart grids, estos charcas, estas redes distribuidas locales, donde muchos producen y muchos consumen y buscamos el equilibrio entre ambos, ¿no? Voy a encender la luz, pero no. Porque aquí se ha ido el sol ya. Así. Bueno, llegamos al final, última imagen creo de la eficiencia. Al final tenemos la tecnología, ¿no? Que puede gestionar toda esta generación descentralizada de energías renovables, por ejemplo, o estos charcas de compra y venta de energía en tiempo real. Ahí hay otra tecnología, pero esto será extralimitanos, que se llama blockchain. Seguramente la conocéis, ¿no? Es una tecnología que permite hacer peer-to-peer acciones que están seguros. Es decir, yo puedo vender electricidad a través de la charca a mi vecino y el negocio está grabado a través del blockchain de manera segura, no necesito contrato ni nada y queda grabado, ningún puede manipular estos datos. ¿No? Esto abre también el camino a nuevas formas de comercializar o de vender y comprar energía en el contexto urbano. Pero ya digo, nos extralimitamos, es un gran tema. Los smart cities también es un buzzword y muchos lo venden y pocos lo son, diría yo. Lo que necesitamos son charcas inteligentes, información disponible, generación descentralizada de energía y también opciones de almacenaje de energía. Esto es el gran tema. Generamos muchos renovables, pero si no los consumimos en el momento, tenemos que almacenarlos. Y esto es un gran conflicto en la red actual porque las otras plantas más estándar de gas deben que reaccionar y equilibrar estos desequilibrios fluctuantes de la energía eólica o fotovoltaica, ¿no? Miles de techos fotovoltaicos que de repente se ennubla el día y ya no producen. ¿Qué planta ahora de gas puede responder en 2 minutos para mantener estable la red eléctrica, ¿no? Son temas tecnológicos, pero tienen que ver con lo que llamamos Smart Cities del futuro. Bueno, ya llegamos al segundo tema, si voy acelerando, porque veo que nos alargamos y tenéis 2 horas solo, ¿no? La suficiencia es un término ya mucho más complicado y realmente es un término ya más sociológico, político, ético, ¿no? Es limitarse en cierta manera a lo que es realmente necesario para que los otros también tengan suficientes oportunidades. Hay conceptos relacionados como la enoughness, si lo buscáis, también un movimiento. El degrowth es muy conocido, el decrecimiento, ¿no? Del Serge Latour, un francés que ha desarrollado este concepto y ahora ha derivado también a un cierto radicalismo, ¿no? Pero en contra de nuestro sistema económico de crecimiento continuo, él pone el decrecimiento como necesidad, ¿no? Para la supervivencia, porque no tenemos recursos para un crecimiento continuo. Si no, el sistema simplemente se rompe, ¿no? Y el sustainable lifestyle es otro tema, ¿no? Y aquí ciertos indicadores que nos pueden ayudar, limitarnos en metros cuadrados o en metros cúbicos, limitarnos en kilowatt-horas que queremos consumir. Los suizos, por ejemplo, tienen un movimiento que se llama la 2000 Watt Society, la sociedad de los 2000 vatios,
Es decir, cada ciudadano debe consumir solo 2.000 vatios de potencia en energía y esto será el límite tope con que debemos que vivir, ¿no? Para ser equilibrado como sociedad, ¿no? Etcétera. Kilogramos de material, litros, toneladas de CO2 máximos emitidos en nuestro estilo de vida, o global hectares es la unidad del ecological footprint, ¿no? Cuántos hectáreas globales utilizamos para nuestro estilo de vida. Son las unidades con que se puede medir en cierta manera la suficiencia. Y ahí el informe, que es la base de nuestro proyecto actual del Sustainable Lifestyle Calculator, que es un informe de mis colegas de Finlandia y Alemania, realmente los de Finlandia de alto, sobre los estilos de vida que nos permiten vivir dentro de los límites del Acuerdo de París, del calentamiento de 1.5 grados hasta el final del siglo. ¿Qué significa esto traducido a nuestro estilo de vida? Nadie lo sabe. Es decir, si queremos cumplir los acuerdos de París, lo que han firmado los 140 países en todo el mundo, ahora los Estados Unidos ha vuelto también a firmarlo. ¿Qué significa ello? Esto, hay una reducción radical en emisiones de CO2 y una parte es relacionada con nuestro estilo de vida. Y hay que primero cuantificar, saber dónde estamos. Y aquí vemos un mapa europeo, estamos en 10 toneladas más o menos a nivel europeo, los del norte un poco más, los del sur un poco menos. Y he mirado rápidamente a Argentina, yo creo que estáis en 4, 6, 8 toneladas de CO2. He visto varias gráficas pero esto es más o menos asociado a vuestro estilo de vida, ¿no? Lo que es movilidad, alimentación, la vivienda y el consumo de bienes y el ocio, que son vacaciones, por ejemplo, ¿no? Y esto hay que reducirlo drásticamente y no quiero asustar a nadie, pero tenemos un promedio actual a nivel mundial de 4 toneladas con 6, que es el promedio de emisiones de CO2 asociado a nuestro estilo de vida. Esto es el global total por persona, pero aquí están incluidas las infraestructuras, hospitales, etcétera, que no corresponden directamente a nuestro estilo de vida. Pero esto es realmente el promedio de estilo de vida de las personas en el mundo. Y tenemos la obligación de bajar a 2,5 en menos que 10 años, es decir, menos que la mitad, o más o menos la mitad, y a 0,7 en 2050. Es decir, el problema es que nosotros no empezamos aquí, sino empezamos aquí arriba, con 10 en Europa, con 8 en Argentina, y necesitamos un factor 10 de reducir nuestro impacto ambiental a nivel de emisiones de CO2 para cumplir con los objetivos de París y de limitar el cambio climático. Esto solo para tener algún número, porque todos hablamos y a veces cuando realmente nos falta la orientación en escala para saber dónde tenemos que llegar. ¿Esto cómo lo hacemos? Claro, la vivienda no es lo único, la vivienda sostenible no es lo único que nos salva, ¿no? Pero 25% de nuestro footprint, más o menos, corresponde a nuestra vivienda. Y ahí podemos hacer algo. El otro es la alimentación, el otro es la movilidad. Tenemos que actuar sobre todos estos campos y buscar nuevas formas. Y aquí explico y voy acelerando porque veo que me lío. Nuestro proyecto del Sustainable Lifestyle Accelerator, que ya estamos en la fase final, donde básicamente analizamos el problema. ¿Dónde está la gente? Familias en Sant Cugat, por ejemplo. ¿Qué es su hoja de ruta personal para mejorar? Después han implementado experimentos y nosotros hemos evaluado el éxito. Y resumo rápido porque vamos más allá de la lectura. Esto es un mapa que hemos generado con una familia en Sant Cugat como ejemplo y han tenido 9 toneladas por persona. Y después han dicho, hoy podemos hacer muchas cosas, podemos cambiar la alimentación, podemos cambiar la movilidad, un coche eléctrico en el futuro, etc. Y han unido acciones que hemos cuantificado y al final han elegido 46 acciones de un potencial de más que 5 toneladas. Y al final, esto es la gráfica interesante, durante un experimento de un año, de 3 meses, menos que 2-3 meses, han podido reducir su impacto en 18%, simplemente cambiando movilidad y básicamente el consumo de alimentación, ¿no? Dejando la carne roja, por ejemplo. Ahora hablo de un tema crítico para Argentina, veo que me meto en un lío, pero la carne roja es altamente asociado a emisiones de CO2. Cada kilogramo de carne roja emite a nivel europeo un promedio de 19 kilogramos de CO2. Y un pollo, digamos, son 6 kilogramos de CO2 por kilogramo. Es decir,
el consumo de carne roja y las vacas y todos producen mucho metano y es un problema. Pero voy a callarme con este discurso en este momento en una clase para Argentina y disculpad la intromisión. Pero bueno, hemos analizado todo ello y obviamente nos interesa la vivienda también, ¿no? ¿Qué podemos hacer en la vivienda, la eficiencia energética, las renovables, etcétera? Pero esto es un camino de reducir nuestro lifestyle footprint. Esto es nuestro calculador online, de hecho ya existe, se llama Susla, susla.app y lo podéis bajar en internet y utilizarlo y calcular vuestro carbon footprint en estos campos a través de un cuestionario de 35 preguntas y después sabéis dónde está vuestro carbon footprint. El problema es lo tenemos para 7 países, para Argentina no, pero para México lo tenemos colegas en México y puede ser que el CO2 asociado a la energía, que es un tema importante en este cálculo, puede ser similar en México que en Argentina. Desconozco el tema, tenéis más hidroeléctrica, supongo, plantas hidroeléctricas, por lo tanto puede ser que emitéis menos CO2 por kilowatt-hora de electricidad que en México, pero bueno, ahí está. Y con ello lo hemos calculado y con ello estamos trabajando con familias en Sant Cugat de mapear, digamos, el municipio y saber cuántas emisiones se emiten. Y después, para rizar el rizo, tenéis acciones, por ejemplo, ducha menos, unos minutos menos y ahorrar CO2 en kilogramos concretos, ¿no? El arte es cuantificar. ¿Cuánto CO2 ahorro si ducho un minuto menos cada 4 minutos menos a la semana? Pues son tantos kilogramos de CO2, por ejemplo, ¿no? Al año 26 kilogramos de CO2. Con un footprint de 8 toneladas es poca cosa, pero algo es, ¿no? Y suma. Reducir el viaje en avión obviamente es un gran tema. Ahí van los toneladas normalmente si volamos mucho. Y al final, bueno, era esto. Al final tenemos un resumen, tenemos un mapa también donde podemos planificar acciones y podemos reducir. Y cuando tenemos conseguido la acción, se reduce nuestro footprint y vamos bajando, pero estamos obviamente lejos de llegar a los 2.500 en 2030 que debemos que llegar. Bueno, hablando de suficiencia y ya volvemos a la agricultura, pero ¿no? La extra limitación, digamos, o el extravío, pero yo creo que es importante poner todo esto en el contexto. ¿Qué acciones podemos tener a nivel de agricultura para reducir nuestra huella ecológica o huella de carbono? Uno es referido a nuestros edificios, la reforma energética, el refurbishment, la reutilización de todo lo existente. Esto es un gran reto en Europa y me imagino en Argentina es muy parecido, que podemos ahorrar mucha energía o salvar mucha energía si no demolemos destruimos los edificios, demolición, si no reformamos, ¿no? Y hacemos un upgrading a nivel energético y reutilizamos estructuras, fundamentos y todos los existentes. Y compactamos de paso la ciudad para crear más espacio para más personas con más calidad y más adaptado a los estilos de vida de hoy, que ya no es la familia núcleo necesaria, sino hay muchas formas de vivienda hoy en día, ¿no? Es decir, esta adaptación del building stock de los edificios existentes es un tema grande como una estrategia hacia la mayor eficiencia, mayor suficiencia. Compartir recursos es otro. Todas las infraestructuras como la lavandería o la energía solar se pueden crear a nivel comunitario. Esto en España era un gran tema que nadie quería una instalación comunitaria. Todos querían lo suyo, su calentador, su placa solar. Y hacer estas instalaciones más comunitarias los hace mucho más eficiente y optimiza mucho más los recursos que utilizamos. Es decir, ahí estamos entre la discusión entre eficiencia y suficiencia también, ¿no? Y el otro ya es compartir vivienda, los co-housings, los famosos co-housings. Seguramente existen también a nivel de Argentina, recuerdo algún proyecto de Paraguay, creo que, si me recuerdo bien, haber visto algún proyecto interesante. Y esto es La Borda, por ejemplo, un proyecto ejemplar en Barcelona, construcción todo de madera, unidades muy pequeñas con espacios comunitarios grandes, como cocina, espacios sociales compartidos, y la idea de crear de nuevo la comunidad, ¿no? Como sustento de nuestra vida diaria. Esto también la tenencia, esto ya no es vivienda especulativa en propiedad, sino formas parte de una cooperativa, tienes un derecho de vivienda durante los años que tú quieras vivir, pero no puedes vender esta vivienda al mercado libre.
Para eso también has entrado con un presupuesto bastante bajo y a través de un alquiler mensual se están amortizando las inversiones iniciales. Y el suelo está cedido por parte del ayuntamiento gratuitamente para este tipo de proyectos. Es decir, hay varios componentes que intentan de evitar que la vivienda sea sea objeto de la especulación del suelo, etc. Es decir, ahí entra la parte social, ¿no?, de la vivienda, y es importante. La sostenibilidad también se mide a nivel social y no solo ambiental. Esto, la Borda, es uno de los proyectos, y otro movimiento a nivel europeo también, el Tiny House Movement, que viene de Inglaterra, vivir con menos. Esto ya es yo diría casi un movimiento más bien hippie chic, no sé si se entiende esto, ¿no? O sea, volver desde una base muy alta de la sociedad, un muy alto bienestar, darse cuenta que se puede vivir con mucho menos y mucho mejor, ¿no? En Suiza también hay todo un movimiento de ello, y obviamente este movimiento no puede ser la solución para nuestros problemas. Necesitamos ciudades más compactas, nuevas formas de vivir, centralizados. No podemos irnos todos con nuestra caravana al campo y vivir en lo verde, lo romántico, ¿no?, del paisaje. No sé, en La Pampa puede ser que hay muchos sitios que tenéis la opción, pero en Europa no es la posibilidad, que ocupamos el territorio a gran escala, digamos. Necesitamos densificar ciudades y crear alta calidad de vida en las ciudades. Por lo tanto, digo, esto es una colega de Suiza, vinculada a nuestro proyecto, que vive aquí. Ya se ve en un pueblo, se coloca en un prado bonito, romántico, y ahora vive con 30 metros cuadrados. Está muy bien, ¿no? Todos sus bienes seguramente están en algún almacén en Zúrich, y es decir, no es extrapolable, ¿no? Para mí es un movimiento ya social, ético, experimental, que dice: yo quiero vivir con menos, ¿no? La necesidad, obviamente, y la actitud es la correcta. Yo no necesito un consumo tan exagerado de bienes, de espacio y de volumen y metros cuadrados y material que no está disponible para todos en el mundo, ¿no? Bueno, estos son movimientos que también hablan de la suficiencia como concepto, ¿no? Vosotros también estáis, creo que, diseñando módulos reducidos, ¿no?, prefabricados, sostenibles. Es decir, pueden ser una fuente de inspiración este movimiento, seguro, ¿no? Otro tipo de proyecto en este contexto es Cubity, por ejemplo, de los colegas de la Universidad de Darmstadt, para el 2014, Solar Decathlon en Francia. Han hecho este proyecto experimental fuera de la competición, que crea grandes espacios comunitarios, una arquitectura de madera impecable. Los alemanes ahí nos han ganado siempre, porque lo tienen todo industrializado y todas las uniones, todo está perfectamente prefabricado, la madera laminada, etc. Y dentro tienen pequeños cubos que son viviendas para estudiantes, y lo han reducido al máximo como forma experimental, creando este tipo de módulos: pequeña celda para ducha y lavabo, una cama y una mesita y un poco de espacio delante de un módulo que ya es semi-comunitario, y así crear una residencia estudiantil, ¿no? Lo han evaluado durante 2-3 años el concepto, y reconstruido este edificio en Frankfurt. Está en funcionamiento, y todo el proyecto de investigación es publicado creo que está en parte en inglés, accesible en internet. Así, si os interesa el proyecto como concepto, muy interesante a nivel energético, constructivo y como experimento social, vivir con mucho espacio comunitario y muy poco espacio privado, digamos, ¿no? Esto no puedes hacer para cada colectivo, ¿no? Una familia ahí no tiene alojamiento, ¿no? Estos son colectivos específicos como estudiantes, etcétera, ¿no? Y un tema, me recuerdo, de la evaluación, por ejemplo, los estudiantes han dicho: necesitamos mínima una ventana hacia afuera. No queremos vivir al espacio comunitario como única ventana. Esto nos crea una claustrofobia y una falta de privacidad, ¿no? Y a través de la evaluación, pues, llega el feedback y se pueden mejorar los prototipos, ¿no? Bueno, otro proyecto que vive con muy poco y explora el concepto de la suficiencia, ¿no? Y ahí llegamos a los colectivos, a los experimentos que hemos llevado a cabo en la UPC, los 3 casos solares de la UPC. Esto es el Low 3, donde yo he sido el director, el primer director del Solar Decathlon de la UPC. Yo he traído este concurso a la UPC, yo lo he presentado a mi director, que ahora mismo está conmigo en la dirección. Y hace pocas semanas hemos tenido la conversación. Me dice: mira, ¿recuerdas cuando entraste en mi despacho y me propusiste este proyecto en 2008?
Ya han pasado 13 años, hemos construido 4 prototipos ya, que ahora os muestro, y que siempre son casas energéticamente autosuficientes que funcionan exclusivamente con energía solar y son construidos y diseñados por estudiantes de nuestra escuela y construidos y operados después en la competición. Y han ganado bastante reconocimiento internacional. Así empiezo con el primero. Esto es nuestra casa Low 3, que todavía está al campus. Después de 10 años yo lo opero como Living Lab, como un laboratorio vivo, doy clases dentro, seminarios. Desgraciadamente había vandalismo del duro durante la pandemia. Nos han robado de todo, nos han destrozado mucha parte interior, pero lo estamos recuperando. Y es un edificio que vive de un invernadero industrial exterior, integración de tecnología solar, colectores térmicos en este caso en fachada y la cubierta fotovoltaica. Y dentro tiene unos módulos de madera que es el núcleo de la vivienda, que está condicionada activamente con un sistema de refrigeración y calefacción, mientras todo el espacio intermedio es un espacio invernadero que actúa bioclimáticamente con recursos pasivos. Y si miramos un poco en la planta, son módulos prefabricados, así vuestro tema, ¿no? Prefabricación a base de pórticos de madera laminada y después unas viguetas, ahora vemos algo de construcción también. Un módulo de cocina y baño central que lleva todas las instalaciones ya cometidas y otro módulo al otro lado. Y por lo tanto generas 3 módulos que en este caso están constelados para una sala y un dormitorio mínimo, pero también podrían ser 3 módulos iguales para 3 estudiantes que después tienen acceso a través de este espacio en de medio a la cocina y al lavabo y comparten, ¿no? Es una idea también de cohousing, de casa que podría crecer con más módulos y podría compartir en el núcleo, en el centro, a través de estas puertas y el espacio del invernadero, el acceso a una cocina, un lavabo mínimo y podrían vivir más estudiantes. A ver, esto es la visión de este dentro, ¿no? Como vivienda. Aquí vemos la cocina y esta transición del interior al espacio de medio. Aquí acaba el invernadero y la parte exterior como cubierta, como terraza, ¿no? Digamos, esta transición interior-exterior continua, pero también con protecciones solares y que crean un microclima, etc. Así es, una vivienda mínima. Hemos ganado el primer premio en arquitectura por parte de Glenn Murcutt, el arquitecto australiano conocido, y hemos tenido el gran éxito de que él ha reconocido esta actitud low cost, digamos, low tech, con muy pocos medios, crear un espacio de vivienda núcleo y al mismo tiempo crear un espacio bajo cubierta que podría ser una segunda vivienda. Y como él hace una arquitectura muy parecida en Australia, le ha encantado nuestro concepto. Así hemos tenido mucha suerte, hemos ganado ahí un premio y esto es la parte superior que sirve como invernadero para plantas, como zona chill out, almacenaje, etcétera, ¿no? Con espacios intermedios no climatizados se puede hacer muchas cosas, depende de la zona climática donde estáis, ¿no? Y con muy poca energía puedes tener un espacio habitable temporalmente. Segundo proyecto, Eco. Mis estudiantes del primer año me han dicho, venga, queremos hacer otro. Ahora sin tú de directora, pero yo había renunciado ya de hacerlo 2 veces porque un proyecto así te puede costar el divorcio o más cosas, porque dejas 2 años tu alma y tu dinero y tus recursos en la universidad. Y hemos hablado con los colegas alemanes, pero muchos han tenido la misma experiencia. Es un proyecto que puedes hacer una vez, no se puede repetir. Hay que pasar al testigo. Y mis alumnos lo han hecho como cooperativa. El segundo proyecto con las mismas ideas de un invernadero, módulos prefabricados interiores, el doble de grande, habían cambiado las reglas del concurso y han recreado básicamente pequeñas calles como en el casco antiguo de Barcelona, donde puedes pasar por el edificio y tienes 3 módulos repartidos dentro que conllevan las funciones de cocina, dormitorio, etcétera, climatizado. Mientras el otro es un espacio intermedio donde puede circular y también la parte superior se puede utilizar. Otra vez, tecnología greenhouse, invernadero, telas de protección solar, mallas optimizadas ya en costes y eficiencia desde la tecnología de los invernaderos grandes agrícolas, ¿no? Adaptados simplemente integrando fotovoltaica como
como ala Venturi, que se puede abrir y puede crear un efecto de extracción de aire, ¿no? El bioclimatismo tiene que funcionar. No queremos tener 40, 50 grados en este invernadero. Aquí, entre la capa de la protección solar de la malla y el policarbonato como acabado, se crea igualmente a través de estas aperturas una corriente de aire y se extrae todo el calor y se crea una ventilación natural del edificio. Así realmente está muy bien funcionando en invierno y en verano y en invierno simplemente se cierra todo, se capta y se funciona como un invernadero de temperatura media que ayuda a funcionar eficientemente estos módulos interiores, digamos, de estancias, digamos, ¿no? Consolidadas y climatizadas. Una mirada de la parte superior. Y bueno, un proyecto muy parecido al Low 3, pero otra escala y un poco más distribuido. Tercer proyecto, Resson. Y esto sí ha sido un éxito rotundo, un nuevo equipo de la UPC, otro equipo de nuevo, nosotros como asesores, pero realmente propia idea, propio concepto, un único cubo. En el jurado eran el Thomas Herzog y un arquitecto famoso que siempre me olvido el nombre, Premio Pritzker chino. No me recuerdo exactamente el nombre, muy conocido. Y en su laudatio ha dicho, pues mira, hemos ido a este edificio y no sabíamos, o lo tenemos que descalificar porque no es una vivienda, o tenemos que darle el primer premio. Y al final han decidido darle el primer premio en innovación y en arquitectura. Y es simplemente repensar la vivienda. Aquí ya sé, no es un soulment, yo no hablo francés, pero esto no es una vivienda, ¿no? Como parecido como esto no es una pipa, ¿no? De Magritte. Así, al final es un espacio único que se deja distribuir para cumplir el programa en un dormitorio y un espacio de baño y cocina, pero en realidad es un montaje de andamios que permite crear un espacio único que tiene una función social ya previsto para un barrio con pobreza energética y falta de infraestructuras. Es decir, el proyecto estaba pensado ya como un anexo en un barrio concreto de Barcelona, de Sant Cugat, donde ahora mismo está ubicado. Y ahora vemos el interior. Es un proyecto muy low cost, andamios de construcción como base, una cubierta unida por piezas individuales de madera que se unen en obra a un forjado reticular a través de la compresión de estos pasadores enroscados. Es decir, los estudiantes han construido esta pieza en el suelo uniendo simplemente barras lineales y se han creado en las 3 dimensiones de la cubierta y después una grúa ha subido toda la cubierta sobre el andamio. Y también las fachadas son prefabricadas y son dobles y ventiladas y la solera también es activada a través de serpentines de agua y está prefabricada y modular. Es decir, un elemento realmente prefabricado 100%, modular y bioclimático. Aquí vemos el tipo de fachadas dobles de policarbonato que permiten, en caso de verano, protegerse y el calor acumulado ventilarlo hacia afuera, ¿no? A través de estas compuertas y además crear una cierta ventilación cruzada. Y refrigerar también el suelo un poquito a través de la circulación de agua. Y en el caso de invierno, es un captador a través de una fachada doble, es como casi un tipo de muro trombe que capta energía solar y el aire también traspasa, pero también el aire absorbido calienta este aire que también se puede impulsar a través de las compuertas y ventiladores. Es decir, es una idea inteligente con medios pasivos, también una gestión inteligente de las compuertas a través de una app y una gestión energética y funcional, ¿no? con lo necesario para hacerlo funcionar, pero muy modular y un espacio único de funcionamiento que realmente pone en cuestión la vivienda tradicional y habla de la colectividad de la vivienda y de las funciones de la vivienda, de facilitar una cocina, facilitar un lavabo, una ducha. Esto también se puede solventar a nivel colectivo, sobre todo y tenemos hasta en Barcelona, en Sant Cugat,
energy poverty, como de pobreza energética, gente que no puede pagar sus facturas eléctricas y tienen la vivienda fría o bajo o enferman porque no tienen suficiente dinero para la energía. Es decir, es también una realidad en España y la administración ha actuado mucho en los últimos años, pero este proyecto habla de este tipo de proyectos que después refuerzan un barrio con una infraestructura y aumentan su habitabilidad. Realmente rompedor y pues mira, primer premio y éxito total, ¿no? Pero a punto de ser descalificado, es decir, otro de estos proyectos con que hemos provocado discusión dentro de un concurso que es bastante estándar a vez en cuando, ¿no? En sus aportaciones. Y el último, el TO. TO viene del inglés de de hacer algo, de estar en proceso de hacer algo, de comer, de dormir, de funcionar como vivienda. Otro equipo de estudiantes, en parte algún líder antiguo, presentación en Szentendre, en Hungría. El jurado no estaba a la altura de nuestro proyecto, lo digo así en directo y para la grabación, por lo tanto no ha recibido el reconocimiento que debe que haber reconocido, porque también es un proyecto rompedor que pone en cuestión muchas cosas. Aquí un esquema simplificado, la zonificación, si os recordáis, de la vivienda de Martin Wagner, la casa creciente del año 23, ¿no? Una zona térmica interior bien protegida y espacios alrededor que se dejan convertir en espacios de colchón térmico, ¿no? Así, en invierno, en principio, podemos calentar solo el espacio interior y estamos en una vivienda muy bien protegida a nivel térmico, en casos extremos. Y la modularidad permite los usos como celdas de actividades, de dormir individuales o de otra actividad, una neutralidad en los espacios, ¿no? Y aquí vemos hasta con mantas térmicas separando los espacios, aparte de puertas correderas y otros elementos, también ser muy austero en los medios por utilizar. Aquí un discurso sobre agua, grifos de agua que no por normativa no está permitido, que permiten 3 calidades de agua, el agua de consumo, el agua gris de reutilizar o de duchas para lavar ropa o lavar el suelo o otras cosas. Y aún no me preguntáis por el tercero, no sé exactamente qué era el tercer grifo. Pero había 3 tipos de agua de consumo y había muchos artefactos, ya diría casi artísticos, que volvían a relacionar al visitante de la vivienda, porque estos son viviendas en exposición con muchas personas de visitas, para que el visitante tiene que actuar esta pequeña bomba de pie para que al final se bombea un agua al grifo y se puede limpiar los dientes o las manos, etc. Es decir, relacionar de nuevo una actividad humana, una acción al consumo de recursos, que no sea gratuito, que no es abrir y dejar el grifo, consumir agua y no está relacionado con este consumo. Esto era el discurso del proyecto, obviamente provocador, ¿no? Y no enfocado en una arquitectura de un cierto estilo o acabado, etcétera, ¿no? O la última eficiencia, sino muy básico y con un discurso muy, muy concreto, ¿no? Aquí los diferentes gadgets, la cocina solar, etcétera, pero funcional, una vivienda que ahora mismo también está reconstruida en el campus de la UPC de Ingeniería en Barcelona y funcionará como laboratorio y como espacio educativo y de visita para conocer los conceptos. Y ahí están los estudiantes felices, después no tan felices por los resultados del concurso, porque al final también quieres llevarte tu premio y tu reconocimiento y en este caso no lo han recibido en la manera que se lo merecen, pero yo ya les tranquilicé. Yo era el faculty advisor, uno de los faculty advisors, y ya les dije, vuestro premio será posterior. Es el reconocimiento tanto por la comunidad arquitectónica en Barcelona como por la prensa, por esta segunda vida que vais a tener en el campus, ¿no? Bueno, con esto cerramos el tema de la suficiencia. Esto es PETSET de nuevo y al final se trata también, estamos en plena value discussion, discusión de valores. Necesitamos una discusión de valores, cómo queremos vivir como sociedad, qué nos podemos permitir como estilo de vida, qué cambios podemos hacer a título individual y qué innovaciones sociales nos permite cambio a nivel colectivo. Estas son las preguntas básicas,
no solo la eficiencia, el aislamiento y un poco más de captación de energía solar. Necesitamos cambios mucho más profundos, ya digo, de escala a 10, factor 10 más o menos, en reducción de consumo de recursos y energía. Y con ello llegamos ya al último apartado y me temo que voy a gastar todo el tiempo de la clase, pero espero que todavía estáis conmigo. ¿Sí, Claudio? Bien, así sigo. La circularidad, el tercer concepto. También algo que nos referimos a la economía circular, simplificado podemos decir la circularidad en el sistema de construcción o en producción y consumo. Básicamente se trata de eliminar el concepto del waste, del residuo, que todo residuo es un nutriente para un nuevo proceso, como dijo ya Michael Braungart y William McDonald en su libro Cradle to Cradle, ¿no? Que es la base un poco teórica sobre la economía circular detrás, ¿no? Y básicamente cada elemento debe que ser reciclado, reutilizado, debe que volver dentro de un sistema con un ciclo cerrado, digamos, ¿no? Cradle to cradle, biomimicry, design inspired by nature, nature-based solutions, son las palabras relacionadas con ello, ¿no? Y aquí algunos factores, ¿no? Que podemos relacionar a nivel de unidades. ¿Qué significa ello para una vivienda como Low 3? Que básicamente todos los materiales que hemos utilizado de la tecnosfera, todos los materiales metálicos en este caso, ¿no? Los postes de acero galvanizado, deben que recuperarse 100% hasta el último tornillo, mantenerse en la tecnosfera y reutilizarlos en el mundo agrícola, por ejemplo, al final del ciclo de vida de este edificio. Y como todo es estándar, será posible. Y si no, hay que reciclarlo a nivel industrial y reutilizar el material. Obviamente, debemos que separar todo lo que viene de la biosfera y va a la biosfera de lo que viene de la tecnosfera y va a la tecnosfera. Es decir, todos los materiales orgánicos tienen otro ciclo de vida y pueden volver también a la biosfera a través de la degradación o el compostaje o hasta para la revalorización energética a través en plantas quemarlos en plantas energéticas, digamos, ¿no? Al final, el ciclo del carbono sería cerrado porque es material biosférico. La tecnosfera es otro tema. Esos son materiales que hemos ganado a coste de mucha energía invertida y tenemos que mantenerlos limpios en funcionamiento durante mucho más tiempo de lo que hacemos ahora mismo. Ahora son los factores que podemos valorar, es la embodied energy, hablamos de la energía embebida de los materiales, las emisiones de CO2 asociadas a la generación de los materiales y sistemas, ¿no? Los años que necesita un material para decomponerse, si realmente lo queremos devolver a la biosfera, la reciclabilidad en porcentaje se puede medir, la durabilidad en años, y aquí hay otro factor que aparece en este esquema que no tendrá tanto que ver, que es la transmitancia térmica. Y así podemos comparar materiales, ¿no? Estos valores tenemos que tener en mente para saber cuánta embodied energy está en el hormigón armado o en algún bloque de hormigón aligerido, ¿no? En comparación con o el acero, el cemento, que tienen altos valores asociados de CO2 y al otro lado tenemos materiales cerámicos que también tienen valores altos pero no tanto. Y al otro lado, y voy rápido para repasando porque esto ya tenéis vosotros también en tablas y seguramente información disponible, tenemos materiales naturales orgánicos como la tierra comprimida, ¿no? la rammed earth, que básicamente es el material filtrado, tratado en el sitio, el Martin Rauch como exponente en Austria, que son materiales de muy bajo impacto ambiental y con cierta tecnología pueden tener una durabilidad considerable y por lo tanto da una prestación de servicio, ofrecernos un servicio aceptable en el mundo de la agricultura. La paja también del straw ball tiene muy poca energía incorporada y la lana de oveja
uy, aquí tenemos un valor muy alto. ¿Por qué es? Porque básicamente hay detrás un animal que emite metano y tiene un metabolismo que nos emite mucho CO2 equivalente básicamente en forma de metano. Por lo tanto, no vale la pena a través de las ovejas crearnos aislamientos térmicos. Esto es un producto secundario de la carne, digamos, ¿no? Que podemos utilizar, pero no vale la pena utilizar para el sector de la construcción, digamos, la producción de lana de oveja, ¿no? Y la madera tiene menos impacto por kilogramo, porque ahí hablamos de kilogramos. Son valores altos, pero van por kilogramo. Y claro, un kilogramo de cemento o de hormigón es mucho menos en volumen que la madera, ¿no? Por su densidad. En ese sentido, las maderas tienen mucho menos impacto. Esto solo como ejemplo. Si hablamos de circularidad, tenemos que pensar en qué materiales utilizamos, qué impacto tienen sobre el medio ambiente y cómo podemos recuperarles al final de su ciclo de vida. ¿Y en qué consiste el ciclo de vida o este pensamiento del ciclo de vida? Hay varios factores y no tenemos tiempo de entrar en todo, ¿no? Pero hay, por ejemplo, toda la energía que necesitamos cradle to gate para producir un producto. Es decir, extraemos materiales, minerales, las transformamos, las transportamos a la fábrica y fabricamos un poste de acero galvanizado. Cuando este sale de la fábrica ya tiene una cierta energía incorporada. Después tenemos que el transporte a la obra, que también no es poca cosa. Transportar materiales por todo el mundo, depende de dónde construimos y dónde producimos el material. Por ejemplo, la importación de madera de Austria o Noruega para construir en España. Es un tema en este caso. Y después tenemos durante la fase de construcción los impactos ambientales relacionados con la propia construcción, la energía necesaria y la construcción de residuos. Los residuos de la construcción son un porcentaje muy, muy alto todavía y vosotros estáis diseñando vivienda prefabricada y esto es un gran paso, ¿no? De reducir todos estos impactos ambientales, reducir los residuos que se generan durante el proceso de producción. Y al final, si incluimos todavía el maintenance, el mantenimiento, la reparación del edificio durante su ciclo de vida, un proceso de reforma también, llegamos al final de su ciclo de vida de la demolición, de la reciclaje, de la reutilización y en el peor de los casos del disposal, ¿no? del residuo y la disposición de residuos. Y en esto consiste el ciclo de vida de todos los edificios que estáis generando, de una u otra forma planificada o no planificada. Pero de este ciclo de vida no se quita nadie, digamos, ¿no? Todos los edificios tendrán un inicio y un final. Y planificarlo y cuantificarlo a nivel de energía, impacto ambiental, es el gran reto. Y será el parámetro con que definimos edificios sostenibles o no sostenibles en el futuro. Simplemente nos faltan todavía las normativas y los procesos estandarizados y los pases de datos sobre productos y sistemas para hacerlo unificado. En este caso, un proyecto de un colega, donde participa un buen colega de Viena, por ejemplo, Austria, el Wolfgang Reinberg, un proyecto Houseful que intenta crear el pasaporte de materiales y a través de sistemas BIM controlar todos los materiales que entran en un edificio, en este caso de reforma, optimizar también a nivel de agua, de flujo de materiales y controlar todos estos materiales y saber dónde están, qué tipo de material, qué ciclo de vida tiene, qué necesidad de mantenimiento. El libro del edificio clásico, digamos, traducido en digital y controlando a todos los materiales que tenemos disponibles, porque en el futuro hay que considerar el edificio casi como un banco de materiales. Es un recurso, será un recurso que será útil y que las empresas estarán interesadas en recuperar estos materiales porque tendrán un precio en el futuro. Ojalá. Nadie sabe exactamente qué pasa en 30 años, pero las perspectivas van por ahí. Volviendo, el O3 obviamente tiene esta idea de ciclo de vida. El invernadero puede volver al mundo agrícola. El policarbonato es un material plástico que hemos elegido por el transporte. El vidrio hubiera sido demasiado pesado para el transporte y demasiado crítico para transportar una vivienda y reconstruirla. Por lo tanto, el policarbonato tiene su base en el petróleo, pero hemos calculado pues, que tiene un ciclo de vida de 10, 15, 20 años y se puede recuperar. Y calculado en kilogramos es muy poco porque es muy ligero y nos da una buena prestación térmica. Por lo tanto, tenemos un material no sostenible integrado, que es el policarbonato, para que tiene su justificación.
Esto, digamos, las estrategias en todos nuestros prototipos se basan en ello. Materiales orgánicos, madera, aislamientos a base de materiales orgánicos, desmontables, sistemas estandarizados industriales, adaptados. No llevamos cimentación porque el concurso tampoco nos lo permite. Es decir, la cimentación es superficial por peso y como un mínimo anclaje como máximo. Aquí el policarbonato con sus datos de transmisión térmica, que ahora no interesa, ¿no? Pero son este tipo de policarbonatos de 3 celdas que tienen un alto grado de aislamiento con una U de 2.1, es decir, es comparable casi con un vidrio doble, ¿no? Es un buen aislamiento térmico en este caso. Algunas imágenes de construcción, ¿no? Este tipo de pórticos de madera con vigas aligeridas estructurales que después crean estos módulos tridimensionales con una anchura de 2,50 metros para no necesitar transporte especial en carretera, ¿no? Con esto podemos transportarlo también económicamente con camiones estándar. Y pues mira, algunos detalles más y alguna imagen de la construcción, ¿no? O todo hecho con 2 industriales y el resto alumnos, así también todo un peligro, pero, un riesgo, pero también una experiencia de autoconstrucción interesante, ¿no? Con el equipo en 2010. Y después tenemos aquí aislamientos térmicos basados en virutas de madera. La marca se llama Gutex, es una marca alemana. Son virutas de madera comprimidas, ¿no? Y que tienen un alto grado de aislamiento y sustituyen aislamientos como el poliestirol o otros a base de petróleo, ¿no? Y el otro es celulosa, ¿no? Celulosa, donde podemos, ¿no? Entre las viguetas, por ejemplo, tenemos estas mantas de celulosa, que también es un material reciclado a base de papel de periódico, ¿no? Y son marcas, Homaterm y Gutex son marcas, pero hay otros productores, obviamente, ¿no? Otro, sin entrar en detalles, el peso final de nuestro edificio son unos 210 kilogramos por metro cuadrado. Un edificio extremadamente ligero, con energía incorporada relativamente alta porque es de acero básicamente, pero este acero se recupera, por lo tanto toda esta energía, el 90% la recuperamos. Esto comparado con un edificio estándar en Cataluña, en este caso tenemos datos de 200 edificios representativos en Cataluña, lleva un factor 10 menos de material a nivel de masa. Esto es positivo y no es tan positivo. A nivel de inercia, por los climas mediterráneos necesitaríamos más inercia, ¿no? Obviamente la inercia nos estabiliza el comportamiento térmico a nivel de confort de los ciclos de día y noche, ¿no? Nos ayuda. Por lo tanto, un edificio sin inercia también es difícil de gestionar. Pero es un factor 10, es decir, con algo de inercia podemos mejorar sin llegar a tanto material. Básicamente vemos que cemento, cerámica, hormigón, ¿no? Que contienen los edificios actuales, digamos, ¿no? En la actualidad, podemos reducir esta gran cantidad de materiales en peso a menos a través de la construcción también con materiales más naturales y básicamente la madera. Hoy hay muchas formas de construir con madera, vemos alguna posterior. Con ello voy cerrando con proyectos concretos. Nuestros referentes a nivel internacional son Lacaton y Vassal, que seguramente os suena, ¿no? Son los franceses que ya en los años 2005 han hecho vivienda social con estos espacios de invernadero, donde la gente al final les usa como pueda, ¿no? Como extensión de su vivienda social, un espacio multiuso, que funciona diferente en invierno o en verano, tiene protecciones solares. Lo peor es que puede ser que la gente al final les pone calefacción en invierno, ¿no? Y tiene una piel altamente ineficiente y chuta mucha energía para mantener confort. Esto es lo peor de usar un invernadero, ¿no? Obviamente está pensado como un espacio pasivo que utilizamos durante el día soleado en invierno y en invierno o noche lo dejamos ser y nos recluimos en la vivienda eficiente en el núcleo y utilizamos la calefacción, ¿no? Pero bueno, estos son nuestros referentes de crear mucho volumen con muy poco esfuerzo material y que los habitantes usan estos espacios como anexo a su vivienda, ¿no? Como espacio de ampliación. Y un gran tema son las reformas energéticas. Probablemente conocéis este proyecto de Plus, de Lacaton y Vassal también, estos grandes bloques en Bordeaux, en otros sitios en las afueras de París, donde Lacaton y Vassal desarrollaban este sistema de reforma energética desde
el exterior. Aquí vemos un poco el planteamiento, ¿no? A través de los anexos. Son bloques de los años 60, viejos, poca luz, mala distribución, falta de instalaciones, falta de eficiencia. ¿Qué hacer con cientos de personas viviendo en estos bloques? Tampoco no puedes decir, salid un año y os hacemos un nuevo bloque, ¿no? Así, el concepto es, desde fuera, ampliar estos bloques a través de un sistema prefabricado de ampliación de espacios y solo durante unos pocos días actualizar la vivienda interior, abrir las fachadas para conectar estos espacios existentes con los espacios nuevos y darles completamente un nuevo espacio de oportunidad de circulación, como de espacio también térmico anexo, que les aumenta y les transforma 100% su vivienda. Es decir, una actitud de suficiencia de lo mínimo, pero muy inteligente y convirtiendo viviendas existentes en viviendas de calidad. Y esto a una escala inmensa de cientos y cientos de viviendas. Y aquí vemos un poco los espacios que se han generado, que antes, ahora no tengo una imagen creo que de antes era una fachada de hueco pequeña y ahora tienen esta transición a través de las terrazas, 2 capas, con el policarbonato, con cortinas y todo es low cost y low tech, digamos, y la gente puede seguir viviendo en sus viviendas. Es decir, el proceso de reforma se ha hecho desde fuera y la gente se puede mantenerse en su vivienda, ¿no? Y aquí vemos estos espacios inmensos, grandes, de oportunidad. Ahora tener también tu pequeño huerto, tu espacio soleado, tu nueva comunicación entre tus estancias, etc., ¿no? Haber revalorizado esta arquitectura aparentemente obsoleta de los años 60 y ha recuperado toda la energía incorporada en estas estructuras y viviendas existentes a través de una aproximación, diría, claramente de suficiencia, eficiencia y circularidad también, porque al final es un sistema prefabricado que probablemente se dejará recuperar. Parecido a pequeña escala, colegas aquí en la universidad al lado, también trabajando con invernaderos, estructuras de hormigón prefabricados, módulos de madera, a pequeña escala y creando espacios intermedios que climatizan después estas oficinas, que es un edificio de investigación de la universidad aquí al costado. Ya cerrando, ahora realmente cerrando, últimos minutos, gracias por tanto aguante. Hablamos de materiales. Aquí algún extracto de Arup en Partners. Arup conocéis, en ingeniería mundialmente, que trabaja con Foster y todos los grandes, y han hecho un proyecto sobre nuevos materiales en la construcción también, ¿no? Y de este catálogo salen proyectos donde se convierte obviamente el papel reciclado en plafones, el sugarcane, ¿no? La caña de azúcar en plafones de madera, por ejemplo, para revestimientos interiores, el maíz como material base para crear el interior, el núcleo de plafones de madera, o el peanut, ¿no? La cacahuete también se deja convertir, ¿no? Hay experimentos sobre cómo convertir materiales naturales en productos para la construcción, ¿no? Y que estos sean los nuevos bio-based materials, como se dice en inglés, ¿no? Son básicamente elementos naturales, ¿no? Bio-based, basados en materiales que encontramos en la biosfera o que nos quedan como residuos naturales y se pueden convertir en un material de utilidad. Otros elementos aquí, o hasta residuos de patatas, ¿no? Que parece que se dejan convertir en materiales muy ligeros, resistentes al fuego y materiales para aislamientos acústicos o otros fines. Obviamente no son revestimientos súper resistentes con la intemperie, pero nos abre esta visión hacia un mundo más orgánico, ¿no? La búsqueda de materiales más orgánicos, más compatibles con los procesos de la biosfera de absorber nuestros residuos y facilitarnos nuestros recursos para nuestro mundo construido. Y con esto acabo con, creo que esta y como máximo una imagen más. Esta frase lo he introducido ahora porque lo mencionaban ayer en la tele o anteayer y me hablaba con mi mujer, había un investigador de la Universidad de Viena
que ahora no os puedo reproducir exactamente el discurso, pero una de sus frases era "It's too late for pessimism". No nos podemos permitir ser pesimistas, hay que ir adelante, hay que probar y hay que experimentar. Y como ejemplo he elegido Vauban de nuevo, donde hemos ido hace 15 años ya de visita y donde nos explicaban esta instalación de biogás de residuos humanos de esta primera vivienda pasiva multifamiliar, donde al final los residuos humanos, para decirlo así cortésmente, se convierten en biogás y alimentan a las cocinas del propio bloque. Hablando de la circularidad de recursos. Es decir, esta instalación era tan novedosa que no funcionaba nunca, la empresa fallaba, pero venían gente de todo el mundo para ver el sistema y entender y aprender y hacerlo mejor. Es decir, con ello quiero decir que tenemos que atrevernos a hacer arquitectura experimental, probar nuevas cosas en la universidad. La investigación tiene que atreverse, ¿no? Experimentar alternativas a los sistemas existentes. El mercado de la construcción y toda la industria es demasiado inerte porque es un mercado muy consolidado, sobre todo las constructoras trabajan con lo tradicional, no quieren experimentos. Nosotros desde la universidad creo que debemos que dar este empuje a la innovación a través de prototipos, a través de nuestra investigación, sea un material, sea lo que sea, para aportar a descarbonizar el sector de la construcción y nuestra vida en general, si no, no tendremos fácilmente futuro. Y por lo tanto, conclusión, si miramos nuestro edificio bonito de Low 3, que le tengo tanto cariño y con que tenemos tanto sufrimiento y tanto éxito con nuestros estudiantes en 2010, y ahora tengo cooperativas de estudiantes que trabajan con mejores proyectos que yo le he hecho jamás en Barcelona con cohousing, ganando concursos, y es todo el orgullo del profesor, digamos, haberles llevado a través de este proyecto a estos niveles. Si miramos este proyecto y vemos esta fotografía que me ha hecho un fotógrafo de arquitectura que también lo hace para Norman Foster y me ha costado 1.500 euros para hacer 5 fotos, es lo que se publica en las revistas y lo que se publicaba, pero no es lo que debemos que fijarnos únicamente como arquitectos y vosotros como estudiantes. Debemos que hablar sobre el espacio bajo la luz, obviamente. Tenemos que hablar de los espacios interrelacionados interiores, intermedios, exteriores. Tenemos que hablar de las superficies, de la translucidez, de la materialidad, de la proporción. De todo esto tenemos que hablar. Pero tenemos que tener la capacidad de la lectura mucho más compleja de nuestros edificios en números. Y ahí tenemos que, si vemos un edificio así, entender que aquí hablamos de energía. Por ejemplo, la generación de 6.000 kilovatios horas de electricidad fotovoltaica, que alimenta 100% el edificio con electricidad. La generación térmica, que son 2.700 kilovatios al año, que nos cubren 87%. El resto cumplimos con electricidad en invierno, en el peor momento. Esto significa que hay un estándar energético de consumo en refrigeración y calefacción de estos kilovatios por metro cuadrado. Esto define el estándar energético. Tenemos tantos metros cuadrados y metros cúbicos disponibles para 2 o 3 personas, hablando de suficiencia, del espacio disponible y la calidad del espacio interior. Hablamos de materiales de 100% reciclables, 90% recuperables en principio y un 80% menos de masa en relación con el edificio estándar. Hablamos de agua, 95% aguas recuperables y 0 litros aguas negras, porque tenemos un váter seco que funciona con separación de líquidos y sólidos y compostaje, por lo tanto no emitimos ninguna agua negra a la canalización y consumimos mucho menos agua por las instalaciones que tenemos. Y finalmente los costes, ¿no? Os explico, 8.000 euros costaban las instalaciones solares para la autosuficiencia, 25.000 euros el invernadero como coste básico de toda esta piel bioclimática, 65.000 euros el módulo central de baño-cocina con 2 módulos adicionales, pero austeros, es decir, un módulo, y lo completo, tal como está aquí, 125 aproximadamente. Es decir, también tener en consideración los costes económicos si queremos
construir este edificio o repetirlo. Obviamente es un prototipo que nunca ha estado pensado para el mercado, por lo tanto son costes estimados. Y todo ello nos debe que servir para evaluar si esta arquitectura, esta vivienda, por ejemplo, nos permite estilos de vida de 1 tonelada, de 3 toneladas o de 10 toneladas de impacto ambiental. Es decir, puede ser un sustento este tipo de vivienda para desarrollar un estilo de vida de 3 toneladas, que será lo deseable para 2030, y por lo tanto será exportable o extrapolable a los 7.000 millones de personas en el mundo que aspiran a nuestro estilo de vida, por lo menos en el mundo occidental. Es decir, con ello concluye. Estas son las grandes preguntas detrás cuando diseñamos, cuando construimos, cuando planificamos edificios, vivienda, etcétera. Y espero que os ha sido inspirador la charla, saltando de muchos conceptos y a muchas escalas y de muchos proyectos, y daos esta visión mía personal y creo que importante sobre la importancia de la eficiencia, la suficiencia y la circularidad en nuestra profesión de arquitectos. Muchas gracias. Claudia, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí desde ya. Me has dejado casi sin preguntas. Si los chicos quieren agradecerte desde ya todo el esfuerzo, porque esto no solo es el esfuerzo de esta hora de charla, sino de tantos años de trabajo, y agradezco compartirlo con nosotros. Si nos gusta, nos ha llenado de muchas incógnitas que van a ir saliendo al transcurso, y nos parece excelente haber visto las dinámicas de lo que se está planteando hoy la universidad, o que tú estás planteando a la universidad ya como parte de... Ya no estoy solo, no, somos muchos ahora. Ya son muchos, empezaste en el 2008 y hoy ya tenés un equipo atrás, que me alegro, y quiero escuchar a los alumnos, a ver si alguno de ustedes se anima a decirle algo, que prenda la cámara y comente. Él es profesor como nosotros, nos va a saber entender sus dudas. No pierdan la oportunidad de decir hola. Claro, adelante. Aquí son las 10:50, casi las 11 de la noche. Pero yo tengo mínimo 10 minutos para vosotros. Sí, adelante. ¿Algún consejo para el proyecto concreto que hacéis? Venga, compartimos pantalla. No, en broma. ¿Se animan? Vamos. ¿Alguna pregunta crítica? ¿Algo que no habéis entendido? ¿Algo que dubtáis que es así, lo que he dicho? También se puede criticar. ¿Alguien se anima a comentarle el trabajo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuáles las consignas? Chicos, ¿creen que se puede aplicar todo el conocimiento que nos comparte ahora Toften en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, nuestra futura vida profesional? Yo quería hacer una consulta. Vos recién hablabas de todos los factores a tener en cuenta, esto del consumo energético, el impacto ambiental, el tema del consumo del agua. Me gustaría saber a qué le darías, yo sé que obviamente hay que tener en cuenta todo, pero ¿qué es lo que vos le darías prioridad a la hora de decir, bueno, para que sea una vivienda funcional y que la familia o la persona que vaya a vivir ahí quiera quedarse toda su vida ahí? ¿Qué es lo que vos le darías prioridad a la hora para favorecer el tema del consumo y de la comodidad del usuario? Bueno, esto creo que es muy difícil contestarlo tan genéricamente. Si miramos la vivienda clásica aquí en España, lo que siempre falta es aislamiento térmico y buenas ventanas. Esto ya es lo primero. Pero también hay un conflicto social detrás. Alguien tiene que financiar estas inversiones y la gente tiene muy poco dinero. Y claro, prefiere pagar un poco más en energía que tener la vivienda eficiente. Es casi
casi un lujo reformar tu vivienda, porque desgraciadamente tenemos altos costes para la energía, para la recuperación económica, también son muchos años. Decía, esto es la gran discusión también en Alemania, las grandes reformas energéticas, ¿quién las paga? ¿Los propietarios o los que alquilan una vivienda a través del precio del alquiler? ¿Cómo se reparte, no? Y quién carga con qué parte y al final se recupera esta inversión a nivel económico durante el ciclo de vida. Y hay muchos estudios que lo ponen en crisis, ¿no? Y después hay muchos conflictos porque la gente no tiene más dinero para pagar alquileres, los propietarios tampoco no tienen, dicen que no quieren invertir, ¿no? Con alquileres sin subir los alquileres. Así es toda una complejidad de la pregunta detrás que hay que verlo en el contexto concreto, ¿no? Si tienes una vivienda de los años 60 de mal funcionamiento, sabes que has de renovar las ventanas, el aislamiento térmico y el siguiente será la caldera si no está muy eficiente, ¿no? Son los clásicos, para eso casi no hace falta un arquitecto, ¿no? Esto en ese sentido, ¿no? Lo otro, la pregunta, claro, el confort está relacionado con estas prestaciones, en cierta manera lo que mencionaba. Tenemos también infraviviendas aquí en España, en Cataluña también, de gente que no tiene recursos para pagar una vivienda digna o para calefactar esta vivienda, ¿no? Y la pobreza energética es todo un tema aquí en los últimos años, ¿no? Y es un tema social detrás, es decir, no es tan fácil pues, obligar a la gente, por ejemplo, de reformar la vivienda a nivel energético, ¿no? Necesitamos programas también estatales que invierten en ello, ¿no? Para el beneficio común de reducir el consumo energético general de la sociedad, ¿no? Que es lo que aspira al Estado con su compromiso de Kioto o del Acuerdo de París, ¿no? No sé, no he contestado directamente la pregunta porque también era como... Sí, entiendo que por ahí es una pregunta muy vueltera en muchos ámbitos, entonces está perfecto igual, me sirvió mucho si la te respuesta, preguntas gracias. por el agua o por la energía, las dos cosas, hay que hacerlo todo, ¿no? Pero obviamente depende, si estás en una zona en África donde no hay agua, pues hay que cuidar la última gota de agua primero, ¿no? Y si estás en una zona de abundancia de agua en Alemania, pues primero se cuida la energía eléctrica o la calefacción, básicamente, ¿no? Depende mucho de la zona, ¿no? Y de las circunstancias, es muy difícil decir. Interesante es la contabilidad, creo que poco a poco introducimos la contabilidad individualizada, lo que dije de los sustainable lifestyles, ¿no? Un estilo de vida, mi huella de carbono, por ejemplo, son 10 toneladas. Y 2,5 son mi casa. Ahora también se cuantifica cómo puedo bajar a través de qué tipo de reforma energética, ¿no? Es decir, saber dónde estás para saber dónde puedes actuar o dónde el Estado puede ayudar para que actuemos, ¿no? Con programas que facilitan, pues mira, otras formas el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, ha sido un gran tema, ¿no? Hemos reducido un 20% nuestro huella de carbono, mis estudiantes. Hemos hecho el cálculo antes y post-COVID y por pura reducción de la movilidad han reducido su impacto ambiental en 20%. Obviamente forzado, ¿no? Les gustaría viajar más, explorar el mundo, pero... Decía, esta contabilidad global debe que ser el motor para tener un objetivo, ¿no? Y después vienen todos los pequeños programas de reforma energética, de utilizar los edificios existentes, recuperar la estructura existente, crear más capacidad en las ciudades europeas, pero tampoco no demasiado tener que ser ciudades con alta calidad de vida para evitar la movilidad obligada de fines de semana, ¿no? Que salen todos fugándose de la ciudad en coche aquí a las montañas 3 horas. Y estas emisiones, claro, también podrías evitarlos, ¿no? O buscar formas alternativas de movilidad, será el siguiente paso, ¿no? Pero ahí todo está interconectado. Esto es otro aprendizaje que os quiero transmitir, ¿no? Que mueves una cosa, la movilidad, y ya tiene que ver con la energía renovable, con la electricidad, con los puntos de recarga, etcétera, ¿no? Es complejo, ¿no? Estamos en plena fase de transición buscando modelos de ciudades sostenibles y descarbonizar todo lo que podemos, ¿no? Industria, sector de la construcción, movilidad, todo, consumo. No te escuchamos. Gracias. De nada. Bueno,
creo que muchas gracias, no te queremos retener más. Agradecemos desde ya. Si alguno se anima y le hace una pregunta, la última, pero si no, mil gracias por compartir con De nada. nosotros. Y ya te mandaré los trabajos que están haciendo, el resumen de trabajo de los chicos. Y antes de despedirlo, me gustaría que cada uno le diga muchas gracias o adiós. Torsten, Bueno, prendiendo la cámara. Y gracias a vosotros por escuchar. Y eran 2 horas clavados, me sabe mal, me he halagado, pero espero que ha sido interesante. Y Claudio seguramente me enviará trabajos y vamos a poder evaluar vuestros avances. A ver si algún proyecto os ha inspirado en algo. Y por ¿Te eso, puedo hacer una pregunta, Torsten? sí, sí, adelante. Hola, ¿cómo estás? Primero, felicitarte, el trabajo muy interesante, conozco bastante del tema. Me gustó mucho el trabajo que haces con los chicos, donde estoy tratando de centralizar y concentrar lo que estoy observando. Nos contás los grupos con que estás trabajando con los chicos, ¿cuántos son? ¿Cuánto demoraron para hacer la concepción del proyecto? Ya no de la ejecución, porque calculo que tiene otras implicancias, pero ¿cuánto demora cada grupo en armar un proyecto de estos, como para poder trasladarlo a los nuestros? Es difícil. Los proyectos Solar son 2 años. Empiezas, te solicitar entrar con un concepto potente, después tienes 1, 2, 4 meses de básicamente clases de proyectos y diseño, pequeño concurso interno, hicimos nosotros en su tiempo, posteriormente trabajo colectivo con revisión con profesores y después a 1 año más o menos de la competición hay que empezar a construir, a copiar material, prototipaje, etc. Muchas veces hemos empezado a 6 meses de la competición y era una locura de acabar. Así, en temas de timing no somos un buen ejemplo. Pero necesitas en total calcular 2 años, ¿no? El siguiente está en Alemania en 2023 ahora, en Wuppertal. Bueno, una de estas caemos por ahí, Torten. Obviamente los chicos necesitaron una preparación en cuanto a lo que son las terminologías y todo lo que se refiere a sustentabilidad, como para poder encarar este proyecto, o empezaron de cero. Yo diría, los temas de sostenibilidad lo van aprendiendo sobre la marcha. Algunos ya lo tienen, algunos son... Es también un tema social. Se cristalizan automáticamente 4 o 5 líderes que después son los que gestionan un proyecto, que organizan el trabajo, que tienen el lideraje también a nivel de concepto. Y estos normalmente ya vienen un poco impregnados, pero después es un trabajo un aprendizaje a través del trabajo colectivo. Es decir, de ahí no me preocupo y tienen nuestro input por parte del profesorado, pero el concepto básicamente es suyo desde el inicio. Lo que sí necesitan formación es en manejo de maquinaria, de obra, plataformas elevadoras, todo tipo. Esto necesita temas de seguridad, aprendizaje, licencias. Esto es todo un tema, introducir alumnos que vienen de un campus de la teoría en la construcción experimental. Esto sí son palabras mayores a nivel legal también, ¿no? Y de procedimientos. Sí, específicamente la parte legislativa. Cada país tiene sus limitaciones en ese aspecto, ni hablar de la parte económica, ¿no? Podemos nosotros acostumbrarnos a resolverlo con sponsors, con ayudas externas, mover un poco la política, bueno, un montón de estrategias que hacen a la gestión de los proyectos energéticos, pero definitivamente compartamos, arquitecto Meise, que es donde está apuntando actualmente nuestra sociedad, ¿no? Independientemente a que hemos acelerado un poco por este tema de la pandemia y comenzamos a darnos cuenta por las series de cambios climáticos que hemos tenido, etcétera, pero es importante que los chicos entiendan que realmente es más que un tema de investigación, más que un tema de
de conocimiento, una forma de vida a la que tenemos que ir acostumbrándonos y que va a marcar definitivamente el futuro. Yo soy muy convencido de eso y crear conciencia en los chicos que hay que ir poniendo un poco más de tiempo y atención a esto es sumamente importante. De acá, la felicitación, arquitecto Maísa, del trabajo que estás haciendo. Bromas afuera, donde abran los aeropuertos para poder hacer un viaje y estemos en condiciones, nos comprometemos a darte una visita. No sé si ahora estás en Barcelona o donde estés, pero te vamos a rastrear. No va a ser difícil encontrarte y poder hacer un intercambio de proyectos. Sería muy interesante, sinceramente sería muy interesante. Muy bien, pues ahí estamos en contacto, ¿no? La siguiente casa construimos 2023. Si no, puedes visitar las 3 existentes o las 4 existentes, que están todos implementados en diferentes sitios cerca de Barcelona. Bien, en el 23 estamos por ahí, Thorsten. Perfecto, muy bien. Es un compromiso. Perfecto. Muy bien. Desde ya creo que te tenemos que dejar, es muy tarde para ti. Muchísimas gracias. Sé que mañana vas a tener un día laboral duro y bueno, desde acá te mandamos el más grande afecto por compartir todas tus experiencias. Pues igualmente un saludo. Muchas gracias, Claudio. Que vaya todo bien, colegas. Gracias, y saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, Thorsten. Chao, chicos. Chao. A mi grupo les mandé archivos, lean.